quiero decirles que hemos tenido algunos pequeños problemas de esas cosas que aparecen en este mundo de la tecnología de hoy, pero siempre trato de ser francamente positivo, en el sentido de que sin esto no podríamos estarnos hoy día vinculando de la manera en que lo estamos haciendo. Así que pequeños inconvenientes son propios del uso de unas avenidas que son demasiado angostas para la cantidad de tráfico que hoy día tienen que soportar. Entonces, al margen de nuestras seguramente impericias, que también obviamente contribuyen a eso, porque somos, entre otras cosas, también adultos mayores trabajando en el tema. Bueno, quiero agradecer mucho su compañía de esta mañana, de este Zoom, donde vamos a tratar junto con Elia Luna, nuestra compañera esta mañana, miembro destacadísimo de Adulto Feliz, socióloga de formación, magíster, profesora universitaria en áreas de posgrado y pregrado, decana del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, varias veces reelegida. Elia es toda una personalidad en el mundo del adulto mayor en nuestro país, una larguísima experiencia pública en el tema que realmente hace de ella para Adulto Feliz un activo sumamente importante, ¿cierto? Y que nos place que hoy día nos juntemos con quien nos juntamos para hablar del tema. ¿Quién habla? Con formación en ciencias sociales y trabajando muchos años en investigación y docencia. Así que, sobre todo, pero sobre todo, hablo desde la perspectiva de un fuerte compromiso con el adulto mayor, con nuestra asociación que preside Jay Spitzer, y que estamos involucrados en esta tarea. Esta es la segunda tanda consecutiva de Zoom que estamos realizando. Hemos realizado en agosto, ¿no? Lo que llamamos en su oportunidad el gran abrazo de agosto con ocasión del Día Nacional del Adulto Mayor. Y ahora estamos culminando en estas fechas, en lo que queda de octubre, el mes internacional del Día Mayor. El primero fue el Día Internacional del Día Mayor y por lo tanto fue festejado en todo el mundo, y nuestra contribución viene a través de estas reflexiones de esta mañana y que seguirán el próximo miércoles y el próximo sábado, recogiendo algunas de las cosas importantes que en su oportunidad fueron materia también de exposiciones a través del Zoom. Entonces, vamos a compartir esta mañana un tema que es apasionante y un tema que es de mucha actualidad. Es el tema de los derechos del adulto mayor, y en particular el tema de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos. Al respecto, vamos a intercambiar con Elia puntos de vista. Elia va a hacer una presentación, creo que es la persona más indicada, alrededor del tema y el contexto en el cual se presenta, y luego estaremos intercambiando, ¿cierto? Puntos de vista sobre el tema. Así que yo les agradezco realmente muchísimo, y empezamos entonces con nuestra querida Elia Luna. Confiamos en estar acabando, ¿no es cierto?, después de la exposición de unos 50 minutos o 45 minutos, con una ronda de preguntas y bordeando las 11:30 de la mañana. Les agradecemos realmente mucho su acogida. Les agradecemos mucho también hacernos llegar sus preguntas en su momento a través del chat. Muchas gracias. Y entonces, Elia, adelante, por favor. Bueno, buenos días con todas y con todos. Gracias, Krishna, por la presentación. Quería aludir al hecho que acabas de comentar. El 1 de octubre, hoy en día, es una celebración universal. Sin embargo, por haber sido testigo de aquella primera vez que en el Perú se celebró un 1 de octubre, quiero rememorar lo importante que fue esa fecha. Estamos hablando del 1 de octubre
de 1999. En esta oportunidad todavía no teníamos un grupo sólido que estuviera trabajando las políticas, ni mucho menos. El Ministerio de la Mujer en ese momento tenía más o menos año y medio, 2 años de creado, y cuando surge el imperativo desde Naciones Unidas de celebrar el 1 de octubre del 99, hay que decir que esta fecha fue mágica, fue muy concentradora, aglutinadora. Convocamos a diferentes elementos representativos de la sociedad civil y también representantes de organizaciones públicas y les expresamos la convocatoria de Naciones Unidas para poder celebrar el 1 de octubre del 99. Para eso trabajamos todo el 98 y todo el 99, porque Naciones Unidas tenía un programa muy complejo. Por ejemplo, decía que el 1 de octubre a las 12 del día, en el horario que nos tocara, las campanas de todas las iglesias tendrían que tañir para que a lo largo de todo un día toda la humanidad supiera que era el día y el año internacional de la persona adulta mayor. Como repito, tirios y troyanos, tirias y troyanas, nos unimos ante esa maravillosa idea y efectivamente trabajamos, repito, 98 y 99 para llegar por primera vez a un 1 de octubre y logramos que en este momento el arzobispado tañiera sobre todo las cambiadas. Así en todo el mundo, la humanidad entendió que el proceso de envejecimiento era muy importante y que todos y todas tenían muchos años del 1 de octubre del 99 y sin embargo todavía encontramos que hay muchas cosas que faltan hacer. Otro elemento convocante muy similar a la de celebrar por primera vez el 1 de octubre es justamente la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Efectivamente, al ser un documento el más completo que tenemos en América Latina y el Caribe con relación a la vejez y al envejecimiento, esto no es algo que se haya generado en corto tiempo. Por lo menos haber llegado al documento de la convención debe haber tomado una década. Han sido, lógicamente, algunos estados, tales como Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, que empezaron con esta idea de que era necesario, así como existe convención del niño y el adolescente, como existe convención de las personas con discapacidad, también era necesario que las personas adultas mayores tuvieran dentro de Naciones Unidas una convención para este grupo de personas. Se llevó la propuesta a Naciones Unidas. Sin embargo, no logramos obtener en ella, porque muchos de los estados, sobre todo de los países de primer mundo, que consideraban que no era necesario tener una convención, porque todos y todas deberíamos saber que los derechos humanos de las personas mayores eran de importante respeto, ¿no? Entonces, ante esta negativa de tener la convención al seno de la ONU, sugiere la idea de trasladarlo, tal como nos recomendaron, a la Organización de Estados Americanos, la OEA, porque efectivamente hay mucha diferencia entre lo que se tiene en Naciones Unidas a favor de la población adulta mayor de lo que se tiene en países americanos como los nuestros. Entonces se trasladó el eje de Naciones Unidas a de la OEA y también se tomó por lo menos 4 o 5 años hasta que la Organización de Estados Americanos en el 2015 asumiera que efectivamente nosotros necesitábamos tener una convención justamente que reconociera, por ejemplo, la promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, que considere la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía, la igualdad y no discriminación, que considere fuertemente la participación, integración e inclusión plena y efectiva de la sociedad, el bienestar, cuidado, la seguridad física, económica y social, la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida, la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria,
el buen trato y la atención preferencial, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos y la protección judicial efectiva. Cuando uno lee todo esto, parece que es de perogrullo decirlo, supone que los países así lo deberían hacer, porque existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Personas. Sin embargo, todos sabemos que aún no tenemos, por ejemplo, una protección judicial que discrimine positivamente a las personas mayores considerando el factor de su edad. También es cierto que todavía no tenemos que nuestros derechos como personas mayores respetados por todos los estados americanos, ¿no? Los estados deberían adoptar medidas para prevenir, accionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención. No debería existir aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, desnutrición, que a la persona adulta mayor se le infantilice, que existan tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, ¿no? Y todos aquellos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Sin embargo, todos sabemos, por ejemplo, en nuestro país, solamente 1/3 de las personas mayores tienen acceso a una pensión de jubilación. ¿Qué es de las otras 2/3 partes? Estamos hablando que nuestra población adulta mayor tiene aproximadamente 4.100.000 personas. Imaginémonos las 2/3 partes de ellas que no cuentan con una pensión de jubilación. El 15% son analfabetas. El 15% de los 4 millones son personas adultas mayores analfabetas. Y este analfabetismo llega al 40% en la zona rural. Al sistema de seguridad social es muy poco lo que se logra solamente a través del SIS, está cubierto el 40%. Entonces, simplemente con estos detalles, que son muy sencillos, podemos definir que efectivamente las personas adultas mayores, lamentablemente en nuestro país, no ven cubiertos todos sus derechos humanos. Y es por eso que la Asociación Adulto Feliz tiene un rol muy activo para insistir en que es muy necesario que el Perú se adhiera a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? Es necesario tomar conciencia que efectivamente hay un grueso sector de la población que no ven satisfechos ni respetados sus condiciones de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Ahora, es muy raro decirlo, en el Perú se hace llegar al Congreso de la República a través del Poder Ejecutivo. A lo largo de un año se pide la opinión a todos los sectores involucrados con el cumplimiento de estos derechos. Pasó por todos los sectores, incluido el Ministerio de Economía y Finanzas, promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y se manda un documento oficial que está publicado en el peruano y se le dice al Congreso de la República que el Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo del Perú, está convencido que es muy importante que el Perú se adhiera y suscriba a la Convención Interamericana. Llega al Congreso y en el Congreso se aprueba por unanimidad. No nos olvidemos esto, se aprueba. Pero luego que está aprobado en el Congreso de la República, un pequeño grupo de congresistas pide una reconsideración de la aprobación. Y ahí permanece a lo largo de un par de años hasta que nuevamente se toca las puertas del Congreso y se pide, sin ir muy lejos el año pasado, en abril del 2019, que se apruebe la adhesión del Perú a la Convención Interamericana. Nuevamente el Congreso de la República expresa por unanimidad su opinión favorable a la convención. Y nos duró muy poco, porque en horas un grupo muy pequeño de diferentes bancadas, 3 o 4 bancadas políticos, piden la reconsideración de la reconsideración. Por tanto, desde abril del 2019
se encuentra en el Congreso de la República, en la Comisión de Personas con Discapacidad e Inclusión Social, para que emita una segunda opinión sobre la adhesión de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos a las Personas Adultas Mayores. Simplemente nosotros, algo de estos 2 años, tanto como la Asociación Adulto Feliz, como a través del Colegio de Sociólogos de Lima y Callao, hemos enviado oficios, cartas, correos al presidente del Congreso de la como de Inclusión Social y Personas con Discapacidad para pedirle que se tocara el tema. Incluso se puso en agenda que se iba a tratar ayer y antier nuevamente y se esperaba que en esta semana el Congreso de la República finalmente considerara la pertinencia de que el Perú se adhiera a la convención. Es necesarísimo tomar en cuenta país en firmar esta convención. Cuando tengamos ya 10 países firmantes, es que la convención tiene efecto vinculante en los países firmantes y ya tiene mecanismo de seguimiento. Lo dejaría allí Krishna en este primer esfuerzo por tratar de muy sucintamente explicar que el Poder Ejecutivo ya aprobó la convención, el Poder Legislativo ya lo aprobó por unanimidad y sin embargo se encuentra suspendido porque se ha solicitado una reconsideración de la reconsideración. Cabe señalar que todos los grupos, ONGs y organizaciones de personas adultas mayores, todas estamos inmersas en este pedido al Congreso, porque como bien dice el nombre que le hemos puesto a esta reunión, ya tiene que firmarse la Convención Interamericana, no podemos seguir esperando más. Esta situación de pandemia ha visibilizado que la problemática de la población adulta es mucho más dura, cruel e injusta de lo que muchos creíamos. Esto ha evidenciado que se precisa contar con una política internacional muy completa como es la Convención Interamericana, para que al tener un efecto ya, ahorita el Perú realmente cumpla todo. Por supuesto, no será en un día, será de manera progresiva, pero mientras no nos tengamos adheridos a la convención, seguimos en un punto muerto, no podemos avanzar. Ahorita, por acá por la ventana. Por lo pronto, hasta allí lo dejo, Krishna, para escuchar tu punto de vista. Gracias, Elia. Yo quiero abundar en algunas de las cosas que has señalado hasta donde me sea posible, porque tú eres la especialista. Yo soy de los que cree que debemos situar muy bien este problema. La reciente pandemia, como notabas en algún momento, bueno, la pandemia, porque tan reciente y ya comenzó a crecer, ya son varios meses de pandemia y varios meses de emergencia sanitaria, ¿no? Nos ha evidenciado una serie de problemas en este país. Si alguna, digamos, ventaja o aspecto positivo podremos encontrar en alguna oportunidad, como decimos en el mundo de la actividad cotidiana, alguna oportunidad podemos encontrar en esta pandemia, es el poder vernos en toda nuestra dimensión, ¿no? Es decir, ver qué cosas de qué cosas hemos carecido, qué nos ha faltado, qué cosas no hemos tenido, qué cosas, en fin, las carencias que finalmente teníamos o tenemos como país, ¿no? Ha sido clarísimo que entre ellas, y de una manera importante, han sido obviamente la infraestructura en salud. Esto no hay ninguna duda que el tema de la salud
ha sido un tema sumamente serio, ¿no? Una infraestructura de salud de las más pobres del continente, que entonces no ha estado a la altura de las exigencias para enfrentar finalmente el efecto indeseable del virus, ¿no? En este contexto, que ha sido uno de los grandes problemas, obviamente no ha sido el único problema, ¿no? Se han evidenciado otros problemas tan graves como el hecho de que una importantísima porción de nuestra población es una población que percibe sus ingresos del trabajo diario, cotidiano, asociado a la informalidad. Y esto es un buen problema porque no ha permitido cumplir con algunas de las otras medidas de emergencia sanitaria referidas al aislamiento social y el confinamiento en su momento. Hemos tenido problemas, indudablemente, también que se han evidenciado, que es algo que llamaríamos, ¿no es cierto?, nuestros problemas vinculados a la calidad de vida previa que nos ha enfrentado, nos ha planteado una población muy vasta con comorbilidades. Y las comorbilidades obviamente son un riesgo asociado al paso del tiempo, eso está claro. El cuerpo se fatiga y el envejecimiento es un hecho, pero hay envejecimientos y envejecimientos. Entonces, una preocupación de Adulto Feliz en su declaración finalmente de misión es el envejecimiento digno. Y el envejecimiento digno es un envejecimiento además con una salud, voy a usar una palabra que me voy a prestar, una salud administrada, ¿no? Es decir, una salud que es sistemáticamente cuidada para que indudablemente cuando pasan los años el sujeto llegue en mejores condiciones. Pero eso significa una estructura de atención previa de salud suficientemente eficiente para ir administrando el curso de las enfermedades, irlo tratando. Una cosa es un hipertenso descontrolado que no sabe que es hipertenso o que no tiene medicación, y otra cosa es un hipertenso que tempranamente identifica el problema y que dispone de la medicación adecuada y dispone de un estilo o se prepara con un estilo de vida mucho más sano en términos de alimentación y de ejercicio. Pero claro, la pandemia ha hecho muy evidente que estos problemas de hipertensión, como los problemas de obesidad descontrolada, ¿cierto?, han agudizado, han hecho mucho más vulnerable a la población mayor. Entonces, esto es un problema que la pandemia ha hecho evidente y que tiene que ver con la carencia de ejercicio efectivo de una serie de derechos, ¿cierto?, de la población que se hacen muy graves cuando se es adulto mayor, ¿no? Eli hacía alusión al problema de pensiones. Las pensiones en nuestro país, ¿no es cierto?, son un verdadero desastre. Hay un 30% de población que tiene finalmente acceso a algún sistema pensionario, contributivo o no contributivo, ¿cierto?, o pensión de reparto, como es el de la ONP. Pero es alrededor del 30% de la población en edad de pensionar, significa que hay un 70% que no recibe. Y ese 30% que recibe, ¿no?, es una porción realmente no solo menor, sino que percibe pensiones que salvo la puntita de esa 30, para imaginarlo como una pirámide, son pensiones que no son normalmente suficientes, de lejos no son suficientes para permitir una vida digna y un envejecimiento, ¿no es cierto?, digno y empoderado. Esto ha sido de una manera u otra evidenciado, claro, asociado a una situación política probablemente muy, muy inestable, catalizado por la propia situación de emergencia sanitaria, nos encontramos que hoy día esto es materia del debate público. En buena hora que sea materia del debate público, pero por supuesto las salidas no son obviamente salidas estrictamente de corte populista, ¿no es cierto? No pasan solamente por las reparticiones, sino tenemos que darle a esto una perspectiva de largo plazo. Una perspectiva de largo plazo de la cual hemos carecido en todos estos terrenos. Así que esto no es novedad. Entonces, hemos sido enfrentados a hechos que la mayor parte de adultos mayores en este país, mayores sobre todo de 65 años de edad, que es la edad de jubilación,
porque la edad para ser adulto mayor arranca a los 60, la mayor parte ha sido, de una u otra forma, le ha sido imposible sostener aislamiento social, le ha sido imposible sostener dejar de trabajar, ¿no? Porque ya que ellos todos son normalmente personas que, para quienes la jubilación es un evento, diríamos, casi anecdótico. O sea, el jubilado de nuestro país, en su inmensa mayoría, lo que está haciendo es dejar de acudir a un centro de trabajo formal, el previo en el cual obtuvo su jubilación, y continúa, evidentemente, su resto de su experiencia, la continúa trabajando en cosas que le permite hacer su experiencia laboral previa o su formación profesional, o en muchos casos comenzando a reinventarse, que es la palabra que ponemos ahora de moda, ¿cierto? Pero que es el tema de cualquier jubilado en nuestro país. Tiene que reinventarse para continuar subsistiendo. Esto, además de que nuestro adulto mayor es un contribuyente importante en los hogares. Esto está estadísticamente convalidado. En algún momento fue referido en una exposición anterior organizada por nosotros, Adultos Feliz, la importancia que tenía la contribución del adulto mayor a la economía familiar. No es que se acaba, no, normalmente es una contribución gravitante, por las dificultades que presenta, más todo el resto del grupo familiar, para ubicarse razonablemente bien en el mercado de trabajo. Estas situaciones son situaciones, decíamos, desnudadas por la pandemia, hechas evidentes. Podemos hablar de muchas otras cosas, ¿no? O sea, el hecho que nosotros estemos hoy día comunicados a través de las redes sociales, el hecho que podamos usar Internet, el hecho que tengamos acceso a un Zoom, es evidentemente un gran avance que ha sido forzado por esta situación, pero que tampoco es necesariamente asequible en las mismas condiciones a toda la población. Pero claro, también nuestra carencia tecnológica, y que frente a la cual nos hemos tenido que reinventar muy rápidamente, ¿no? Aprender. Un tema aquí, evidentemente en todo el mundo, dar un gran salto en materia de tecnología, un salto que todavía, sobre el cual hay muchísimo para reflexionar, porque tampoco estamos teniendo necesariamente un salto, ¿cómo llamaríamos? Administrado, ¿no? Es un salto, diríamos, brutal, propiciado por la pandemia y el confinamiento, ahí donde ha tenido lugar, que ha sido en la mayor parte de países del mundo, y mucho más duro en nuestra América Latina, con muchas más carencias, y muy duro en nuestro país. El otro día me emocionaba cuando leía el titular de un diario que decía, hablaba de unos niños que en Puno habían tenido en plena granizada que buscar un punto en el cual hubiera señal de internet para poder seguir sus clases. Creo que esto es conmovedor, expresa la voluntad de aprender, expresa también una voluntad pública de poder mantener la oferta educativa relativamente en marcha, un conjunto de factores, pero nos ha obligado, es una reinvención, ¿no es cierto? Y nos ha obligado a un proceso de digitalización acelerado que no ha tenido, no hay gradación en esto, ha sido abrupto, ¿no es cierto? Si no, no podríamos estar hoy día en esta reunión conversando. Entonces, creo que estos aspectos son realmente importantes y estamos hablando justamente de aspectos que son carencias frente a las cuales se hacía necesario, más que nunca, contar con elementos de derecho, ¿cierto?, que protegieran a los adultos mayores. Que lo protegieran justamente porque, curiosamente, en este contexto y donde se han dictado una serie de medidas de aislamiento, primero de confinamiento, después de aislamiento social, para hacer frente a la imposibilidad pública de dar salud, para empezar, ¿no es cierto? Porque ese es el tema de fondo. Con 200 camas UCI, cuando empezó esta epidemia en su momento, no podíamos pensar absolutamente, no teníamos ninguna capacidad de poder dar salud sobre todo a las personas de mayor vulnerabilidad. Pero
este tema ahora se ha llevado a cerca de 2.000 camas UCI, ¿no es cierto? Y en esta etapa de bajón parecen haber sido relativamente suficientes. Evidentemente ya se habla de un rebrote y cuando se habla de un rebrote que ojalá no ocurra, se admite que nuestra capacidad de atención hospitalaria vuelve a ser altamente deficitaria. Entonces, claro, este es un contexto en el cual haber contado con una convención ayudaba a poder definir mejor una conducta pública y una conducta además particular. Y quiero referirme obviamente a un hecho que no fue bien manejado por las autoridades, que fue objeto de una respuesta enérgica por parte de la población involucrada, que era la prohibición finalmente de circulación, de libre circulación de los mayores de 65 años, ¿no? Una medida que la convención justamente, ¿cierto? De alguna forma se pronuncia cuando habla del derecho a la libre circulación de los adultos mayores. O sea, realmente este derecho fue conculcado y ahora reemplazado por la presión pública por un conjunto de recomendaciones. Ojo, que esto no es todavía, y esto obviamente yo lo puedo entender, pero no lo comparto, no ha sido modificado en todos sus términos. Los adultos mayores de 65 están limitados, por ejemplo, en entrar a los centros comerciales, que pues, sí puede hacer el resto de la población, con las medidas de aforo de las que se hable, e independientemente de mi postura personal sobre la apertura de centros comerciales, que encuentro muy compleja en las condiciones de epidemia, pero el derecho, en este caso, está limitado para los adultos mayores de 65. Es como si la edad de jubilación se convirtiera en una edad límite en la vida, ¿no es cierto?, de ejercicio de libertades y derechos. Es obvio que hay adultos de 65, de 70 y de 80 en diferentes condiciones, ¿no? Hay realmente gente que puede hacerlo y no puede hacerlo. El normarlo y dejarlo en los 65 años por decisión pública es obviamente negarle al adulto la capacidad de administrarse, de autoadministrarse. Y esto es lo que finalmente no es admisible, ¿cierto? Lo que tiene que reemplazarse esto o mejor dicho, esto está reemplazando la imposibilidad de los servicios públicos de atender al adulto mayor razonablemente. La convención, en ese sentido, es un elemento de derecho, ¿cierto?, que contextúa finalmente la capacidad de intervenir en la vida del adulto mayor en nuestro continente. Y digo contextúa porque lo que hace es, obviamente, no va a cambiar las cosas por norma, ¿no es cierto? No va a cambiar las cosas por decreto. Lo que va a ocurrir es que normalmente va a poner un contexto en el cual no resultaba posible o no debería haber resultado posible, ¿no es cierto?, el poder normar una cosa como la que se hizo acá y que generó una reacción. Una reacción que además fue compartida con los adultos argentinos, que fue compartida con los adultos colombianos, ¿no es cierto?, que ha sido compartida realmente con los adultos españoles, ¿no?, por adultos en el mundo a quienes se ha intentado confinar, ¿no es cierto?, como si se pudiera guardar en un depósito, ¿no?, un mueble, a los adultos mayores ante la propia imposibilidad del Estado de poder darle otro tipo de soporte alternativo. Entonces, claro, si no hay soporte, y por supuesto estamos viendo además la mucho mayor vulnerabilidad relativa del adulto mayor en el Perú, donde en el caso de la epidemia, decíamos, empezamos con 200 camas en unidades de cuidados intensivos con respiradores. Claro, frente a esa imposibilidad, lo mejor es negarlos, o sea, obviarlos, métete a tu casa, aguanta ahí que pase este asunto, ¿no es cierto?, y luego nos volvemos a ver. Esto es un tema obviamente complejo. Yo sé que hay quienes decían, esto es la única manera de proteger. No, la única manera de proteger es empoderar.
es hacer al adulto, ¿no es cierto?, mayor suficientemente capaz como para poder autoadministrarse y a su entorno familiar apoyar esa capacidad de autoadministrarse. No es la reclusión. ¿Ok? Ahora, me concentro en esto porque fue un tema polémico hasta hace poco, pero evidentemente no es el tema. No es el único tema, ¿no es cierto? Si este adulto hubiera tenido hace años, hubiera participado de un esquema de jubilación de mayor justicia, evidentemente sería un adulto que no se hubiera presionado por salir a la calle. O sea, tendría probablemente otra condición de vida. Si nuestro sistema de seguridad social hubiera sido cuidadosamente desarrollado y hubiera crecido al ritmo en el cual crecía la población y al ritmo del desarrollo urbano, donde nos concentrábamos o nos concentramos muchísimas personas, evidentemente otro también hubiera sido el efecto sobre la mortalidad, ¿no? Entonces, claro, si estuviéramos en una sociedad que estimulara las prácticas que ahora empiezan a conversarse, porque eso es interesante, pero estamos ya en otro momento de nuestra historia, de la historia más reciente, pero las prácticas de una alimentación saludable, ¿no? A algunos no les gustan, pero está claro que se han hecho avances, los octógonos que dan señales, ¿no es cierto?, sobre la cantidad de grasas o de hidratos de carbono o de azúcar, son un avance, pero es un tema reciente. Entonces tenemos toda una generación que se alimentó, ¿no es cierto?, al ritmo y bajo el empuje de un mercado que muchas veces lo que ofertaba era una alimentación cargada de irracionalidad, ¿no? Porque una alimentación cargada de azúcar, o sea, cargada de sal, de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, de grasas saturadas, indudablemente es una alimentación a la cual hoy día se paga tributo con una mayor comorbilidad. Estos no son temas separados. Entonces, la convención que todavía no firmamos, creo que debe entenderse que es importante porque contextúa un ámbito de vida, contextúa una otra relación, ¿cierto?, entre el mundo de las personas mayores, ¿cierto?, y su entorno. Y entonces nos permite entender que hay muchas más cosas, evidentemente, por hacer. Si no avanzamos en aquellas otras cosas, indudablemente se convierte en un evento puramente declarativo, ¿no? Y entonces, ese evento puramente declarativo, está claro que no, no tendrá ningún efecto, pero dependerá en esa perspectiva de qué hagamos, ¿no es cierto?, los adultos mayores para hacer valer los alcances que la convención, una vez aprobada, pueda consignar. Entonces, nos parece que la aprobación es un hito importante, muy importante, que la aprobación debe darse ya, que debemos sumarnos a los países del continente que ya en su mayoría han aprobado esta convención, ¿cierto?, para hacer de esto el referente de un contexto menos adverso a la persona mayor, de un contexto más propicio. Pero usé la frase menos adverso deliberadamente, porque claro, sigue siendo un contexto adverso por las carencias, finalmente, de nuestro sistema económico para poder propiciar mejores condiciones de vida para esta persona mayor, ¿no? Pero caminante, dicen, no hay camino, dice el poema de Machado, y que toma Serrat en esa canción tan linda, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y de eso se trata. Entonces, Adulto Feliz estamos tratando de hacer camino, ¿no? Sabemos que esto, ni esta reflexión en este Zoom, ni evidentemente la sola firma cambiará la realidad, pero contribuirá a cambiarla porque estamos generando un nuevo contexto. Yo quiero intercambiar con Elia ahora y volver sobre una intervención después en unos minutos. Elia. Gracias, Krishna. Yo quisiera insistir en algo muy importante. Tanto la Convención Interamericana como la política nacional que está en construcción en el Perú
aluden un tema que es básico. Hablemos de la discriminación por edad. ¿Cómo se ha tipificado? Es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Entonces, lo que tú hacías alusión, que a las personas adultas mayores de 65 años se les confina en sus casas, es efectivamente una discriminación por edad, que exclusivamente miró la edad cronológica y no atendió la edad funcional que tenemos todas las personas y mucho menos se consideró la edad social. Son tres conceptos que unidos los tres recién nos permitiría determinar si confinamos o no confinamos a determinadas personas. ¿Qué quiere decir? Si estamos ya indicando que hay un 32% de personas adultas mayores que en el Perú tienen previsión social, entonces estamos hablando de casi un 70% que no lo tiene. Entonces, ¿cómo creen las autoridades que esas personas adultas mayores, que son casi el 70% de 4.100.000, no tienen pensión de jubilación? Son personas que lamentablemente tienen que salir día a día a ganar, a generar sus ingresos. Entonces, al confinárseles en su casa, no se les ha brindado la asistencia social, económica y de toda índole a este grupo. Lo que tú has dicho es concreto. Como el Estado no estaba preparado para brindar los servicios de manera preferencial que se merecía este grupo poblacional por sus condiciones de vulnerabilidad, se optó por una psicología del avestruz. Los escondo, los guardo, no los miro, no existen, no hay problema, no me preocupo. Entonces, esto es exclusivamente una discriminación por edad, sin considerar los agravantes que podría tener este detalle, más aún la norma que tú has indicado señala no solamente que no pueden salir de su domicilio, sino que no deben recibir la visita de ningún familiar. Y hay que considerar que muchas de estas personas mayores, el 70%, que no tiene pensión de jubilación, requiere la asistencia de sus familiares. Entonces, de alguna manera, repito, ha sido la filosofía de la que Sí, ha ahí obligado a está. las personas adultas mayores a sobrevivir a como puedan, sin considerar que muy por el contrario, tendría que haberse optado por una política, incluso hasta de asistencia en este momento. Soy enemiga del asistencialismo, pero una condición de pandemia, ya teniendo la vulnerabilidad de por lo menos 3 millones de personas, era necesaria una política asistencial focalizada para este grupo, ¿no? Pero en lugar de, bueno, hay que reconocer, el problema de envejecimiento no está en la agenda pública nacional. Eso es definitivo. Entonces, con la Convención Interamericana y la suscripción de la adhesión del Perú a la misma, pretendemos colocar el tema de las personas mayores en la agenda pública. Como bien decías tú, no porque se apruebe la norma, hay una varita mágica que va a resolver todos los problemas. Los problemas se han ido acumulando a lo largo de décadas. Probablemente se resolverán también en décadas. Pero esto es como el peldaño inicial. Si no subimos a ese peldaño inicial, nunca vamos a resolver la problemática. Máxime que estamos a punto de perder el bono demográfico. Es decir, ya dentro de unos pocos años, las personas adultas mayores van a ser en cantidad tal que van a superar a los niños y a los jóvenes. Entonces, esto nos pone en una situación mucho peor que la actual, porque actualmente todavía hay una masa joven que puede sostener el proceso de envejecimiento, pero estamos muy cerca de perder ese bono demográfico de tal manera que más vamos
a ser los viejos, las viejas, que los jóvenes. Entonces, no estamos tomando en consideración, por ejemplo, muchos de los países latinoamericanos y del Caribe ya brindan una pensión no contributiva a las personas mayores. ¿En qué sentido? Si ya sabemos que el 70% no cuenta con una pensión, ¿de qué estamos asumiendo y presumiendo que están viviendo estas personas? No tienen derecho a la salud, no tienen derecho ni siquiera a una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, la mayoría de los países, mientras no tengamos un trabajo digno, no tendremos jubilación digna. Eso es clarísimo. Y por lo tanto, muchos de los estados, por no decir la mayoría de los estados latinoamericanos y del Caribe, conceden una pensión no contributiva, una pensión solidaria para estas personas mayores que no se han jubilado y no se jubilarán jamás, no porque no hayan trabajado. Lógicamente, si han llegado a los 70, 80, 90 años, han trabajado a lo largo de su vida, sino que el sistema no les ofreció la oportunidad de brindarles un trabajo formal que pudiera permitirles a ellas acceder a un fondo previsional. Entonces, las personas mayores han trabajado a lo largo de toda su vida sin aportar a ningún sistema porque no estaba dadas las condiciones, no estaba abierto, no tenemos una política previsional. Por ende, las personas adultas mayores viven y como los árboles mueren de pie, porque tienen que estar generando sus ingresos hasta el último momento. Hay personas mayores que si hoy día no salen a vender, a limpiar algo, a ofrecer alguna golosina, no va a comer mañana. Entonces, esto lo pone en evidencia la convención, porque como es una política internacional de multimirada y totalmente amplia e integral, permite desnudar y poner en claro que tenemos que hacer una hoja de ruta, tenemos que hacer un camino, priorizar las situaciones y una vez que tengamos el primer peldaño a través de la firma del documento, podemos construir toda la edificación que se merece el proceso de envejecimiento. Mientras no tengamos eso, seguimos con esa lógica de avestruz, encerremos a los adultos mayores, cerrémosle la puerta en su casa y que nadie sepa de ellos porque este Estado no tiene la capacidad de atender sus necesidades. Si nosotros, los peruanos, hemos dado a nuestro gobierno la posibilidad que administre todo el bienestar que nos merecemos, es por eso que podemos exigir como personas adultas mayores que el Estado no nos está proveyendo de aquellos servicios, de aquello que nos merecemos, porque ya hemos trabajado a lo largo de toda nuestra vida y nos corresponde ahora que la sociedad nos devuelva esta patria que hemos construido en nuestros hombros, ¿no? Entonces, efectivamente, Adulto Feliz, al igual que muchas otras, yo diría que todas las organizaciones que trabajan con personas mayores o que trabajan en favor de este sector poblacional, estamos exigiendo que el Perú se adhiera a la convención y que la política nacional en relación a las personas adultas mayores que esté en construcción mire a la convención. Ya al existir nuestra política, repito, que esté en construcción, tendría que tener como referente la convención, porque esta política tiene que tener un plan de ejecución, un plan operativo, ¿no? Como bien por ahí preguntan, ¿de qué manera la convención cambiaría el rostro del envejecimiento? Definitivamente sería un cambio cualitativo, porque al estar adscritos a ella, el Estado se obliga a sí mismo, por ser una política con efecto vinculante, se obliga a ir cumplimentando todo lo que está establecido en la convención. Probablemente no será de un día para otro, pero si no empezamos mañana o no empezamos hoy, ¿qué estamos esperando? Que todas las personas mayores que actualmente no tienen jubilación mueran. ¿Qué estamos esperando? No podemos seguir, ya no se puede esperar más. Necesitamos la convención y aquí y ahora para que la política nacional mire ese norte y podamos realmente tener un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable. Hasta allí lo dejo, Krishna. Bien, Elia, gracias. Creo que en este sentido, y ya dando
cuenta del tema, ¿no? Que también has enfocado. Hay un aspecto para mí es bien importante. Los derechos se ganan y se hacen respetar. La consagración pública del derecho es un avance para poder indudablemente validarlo ahí donde es necesario. Tenemos un tema que necesitamos que indudablemente la población mayor sea sumamente sensible. Y es que este tema es el del empoderamiento, ¿no es cierto?, del adulto mayor en la defensa de sus derechos. Si esto no ocurre, yo no tengo, diría, grandes expectativas en la convención. No las tendría si es que simultáneamente no hacemos un esfuerzo como el que venimos haciendo desde Adulto Feliz y vienen haciendo otras organizaciones para que podamos realmente, ¿cierto?, empoderar a la población para que esos derechos que tienen que sancionarse con urgencia, o sea, a los cuales el Parlamento no puede seguir, ¿no es cierto?, postergando, porque realmente, además, el origen de la postergación todo ha sido muy cauta, pero viene sencillamente de una solicitud de reconsideración porque se usó la palabra género en el tema de la convención y realmente esto condujo finalmente a que fuera reconsiderada una aprobación que ya se había dado. Esto, decíamos, no puede seguirse postergando. Ahora, cuando hablamos de empoderamiento del adulto mayor, debemos pensar en otros elementos que me parecen importantes. Uno que la convención, ¿no?, señala también en algún momento es el tema vinculado a la educación, ¿cierto?, y a la información. Y en esto creo que hay que trabajar muy fuertemente en el tema de la educación, de una nueva perspectiva, ¿cierto?, de la relación de los adultos mayores con su contexto. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Y creo que esto es una derivación de un derecho que va a provenir, va a caer de una u otra manera como consecuencia de la aprobación o va a tener en todo eso más fuerza de ejercicio, pero que entra en un plano que llamaría cultural y no puedo dejar de referirme a eso. El violento proceso de urbanización que hemos experimentado, ¿cierto?, los últimos 50 años y que se ha hecho sumamente agudo en el Perú, porque es en el Perú, no solo es en Lima evidentemente toma unas dimensiones descomunales, 10 millones de limeños, ¿no? Cuando nací no llegaban a 2. Entonces, obviamente, la Lima de hoy se ha multiplicado evidentemente demandas, necesidades, carencias, ¿no es cierto? Y tenemos todavía, esto es tragicómico, ¿no? Todavía sigue siendo paradigma de la atención hospitalaria de calidad el Hospital del Empleado construido hace prácticamente 70 años. Entonces, lo que era el hospital, lo que primero ha sido fue el Hospital del Empleado, el Hospital Rebagliati, el Hospital del Seguro Social, hace 70 años, ¿cierto? Es el paradigma de la atención hospitalaria, para darse una idea. Y Lima tiene, ¿no?, 6 veces más población que cuando eso se diseñó. Entonces, claro, estamos frente a un proceso de urbanización violento y uno sale de Lima y encuentra ciudades como Arequipa, ciudades como Trujillo, ciudades como Chiclayo, o sea, que evidentemente cada una desde sus dimensiones iniciales pasaron a ser grandes urbes mayores de 1 millón. Lima tiene un distrito como San Juan de Miraflores que tiene la población del tamaño de Arequipa ciudad. Entonces, es obvio que este proceso viene además cargado con una serie de cambios vinculados a la globalización. Vivimos un impacto fuertísimo, ¿cierto?, por el lado de este proceso que ha supuesto la inserción en un mundo global. Estamos insertos en un mundo global. Agarramos y muchos han pasado
¿no es cierto? ¿O les ha sido más llevadera la pandemia usando o accediendo a Netflix, ¿no? Televisión le llamamos televisión a lo que se llama hoy día técnicamente streaming, es una nueva forma de vincularse con la pantalla. Entonces, esto es parte. La gente camina escuchando música, ¿cierto? Ya no, yo recuerdo todavía el otro día revisando algunas cosas cuando usaba mi Discman o antes todavía en el cassette mi Walkman. Hoy día tenemos un aparatito que es un móvil que funciona simultáneamente para proveernos de música, video, información, ¿no es cierto? Telefonía, en fin, formas realmente que ahora el anuncio de Apple del iPhone 12 viene ahora con una velocidad, la posibilidad de una velocidad realmente exorbitante. Entonces, hay un cambio, ¿cierto? Cultural importante por esto que podríamos llamar el impacto de la nueva modernidad. Y este impacto de la nueva modernidad, que justamente ahora está además catalizado, ¿no es cierto?, por la creciente digitalización de los sujetos. Me refiero a una vida, ¿no es cierto?, que recurre más a componentes digitales de audio, de video, de comunicación en la vida cotidiana. ¿Qué representa esto? Ojo, para quienes no estaban preparados para ello, y hablamos para muchos de los adultos mayores, esto es un proceso de alto impacto. Y entonces parte de lo que tiene que ocurrir es empoderarnos. Empoderarnos para poder defender nuestros derechos. Empoderarnos significa, ¿cierto?, generar una cultura digital. Incorporarnos a esa cultura digital, ¿cierto?, es importante para varias cosas. Para comunicarnos entre nosotros, cosa que está ocurriendo, de hecho, forzadamente, pero está ocurriendo, pero no con todos, evidentemente. Yo todavía me dedico hace muchos años a la investigación. El otro día hacía unos focus group con gente de las partes que rodean Lima, de lo que llamábamos nosotros los conos, y estaba con señoras y señores de menos de 50 años que tenían severas dificultades por calidad de equipos y además por administración de la tecnología para ponerse en contacto a través de una relación como la que ahora estamos estableciendo. Entonces, hay un tema donde debemos, creo que para darle forma a esta reflexión, que es sobre la convención, pero es que la convención como marco, ¿cierto?, de un empoderamiento, debemos enfrentar, y es una tarea educativa en muchos planos. Tenemos que tener un adulto mayor que pueda conversar, ¿cierto?, con los jóvenes. O sea, la relación intergeneracional solamente es un derecho, también es una obligación. Para que el derecho pueda constituirse, las partes deben relacionarse. Y esa relación intergeneracional debe estar facilitada porque tenemos un adulto mayor, deberíamos tenerlo, con menos carencias, ¿no es cierto?, que reclama sus derechos y que se puede vincular. En fin, aunque esto será materia de otras reflexiones, debemos rescatar el derecho a la memoria, por ejemplo, que es un derecho de alguna manera y es una obligación, debemos cultivar. Es decir, lo estoy planteando en el contexto de un violento cambio en nuestra sociedad donde se ha producido una brecha muy fuerte, curiosamente o paradójicamente, en un contexto en el que el adulto mayor es cada vez mayor. O sea, realmente en un contexto en el cual el adulto mayor está llegando a promedios de edad, ¿no es cierto?, cada vez más altos. Cuando el año 50, el promedio de edad en nuestro país era de 48 años. Esa era la expectativa de vida. Hoy día bordeamos entre 74 y 76 años en el mejor de los casos, y esto es un promedio, obviamente afectado por los extremos, pero tenemos mucha gente que está traspasando los 80 años de edad. Entonces, aquí el tema de la distancia generacional, sin embargo, a pesar de esto, se está haciendo o está construyéndose con una tremenda brecha de las partes, que está haciendo mucho más difícil el intercambio de afecto, el respeto, el tema de la equidad, en fin, son temas que en el contexto de la convención están de alguna u otra manera implícitos cuando se habla de la educación,
¿no es cierto? Y cuando se habla del derecho a la información. O sea, en este contexto es que tendremos relaciones diferentes para que finalmente los adultos mayores puedan actuar empoderadamente en la defensa de esto que la Convención está señalando. Hay cosas que son sumamente urgentes para acabar de señalar. Esto es una reflexión en el marco de jalándole un poco la colita al tema de la Convención misma, pero claro, es un tema que no puede dejar de señalarse en un contexto que está tan difícil, y es cuando hablábamos de un contexto adverso, ¿no? O sea, cuando hablamos de la memoria y solamente como una reflexión colateral, por ejemplo, pasan cosas que hacen evidentemente este contexto más adverso. Yo todavía recuerdo el álbum fotográfico de mis padres, y en ese álbum fotográfico de mis padres estaban las fotos esenciales de la familia. Hoy día, ¿cierto? Nuestro aparatito hace que tomemos muchísimas fotos, ¿no? Si entro a mi móvil, me encuentro con muchísimas fotos. Pero esas fotos van a la nube, no se vuelven a ver muchas de ellas, no se rescatan y no se archivan en un documento que podamos después probablemente compartir. Los cambios de equipamiento tornan obsoletos, ¿no es cierto? Mucha de la tecnología que usamos en un determinado momento. Si teníamos en algún archivo de alguna PC o de alguna computadora en el hogar, hoy día teníamos fotografías de hace unos cuantos años, el acceso incluso es posible. No hay donde poner hoy día un disco flexible o no hay donde poner hoy día, ¿no es cierto?, uno de estos archivos que teníamos en cuadraditos y que llevábamos a cualquier parte. Y hoy día la música misma, ¿no es cierto?, la recibimos solamente de entrada y salida a través de cosas como Spotify y en formatos muy comprimidos de información. Entonces, estamos en un mundo que es complejo, que es adverso, frente al cual el empoderamiento, ¿no es cierto?, del adulto mayor es una tarea muy importante y frente a la cual nosotros tenemos que realmente ponernos alertas, ¿no es cierto? Tenemos que actuar mucho más abiertos, mucho más seguros de nuestros derechos, ¿no es cierto? Y en consonancia con ellos, en consonancia con los derechos, obviamente, de todas las partes. Se vienen las elecciones, el proceso electoral. Yo creo que hay que pedir, si esto no alcanza una rápida aprobación como esperamos que sea, hay que pedir a la clase política que se pronuncie, ¿cierto?, con respecto a esta convención. Una clase política que está integrada por gente, ¿no es cierto?, notablemente joven, pero también está integrada por gente adulta y gente mayor y cuya experiencia en todos los casos, ¿no es cierto?, debe ser un motivo de contribución. Ellos están obligados a registrar eso, ¿no es cierto?, mirarse hacia adentro y a consagrar, ¿no?, finalmente lo que tiene que venir, que es la adhesión a esta convención como un paso dentro de una nueva cultura en la vida y en el tratamiento y en el entorno de las personas adultos mayores. En ese sentido, esperamos que se proceda coherentemente con eso. Quisiera puntualizar algo. ¿Ella quiere señalar algo? Sí. Sí, quiero señalar algo. He leído algunas preguntas del chat. Dicen, ¿en qué cambiaría si es que el Perú firma o se adhiere a la convención, ¿no? Los estados firmantes, o sea, si el Perú lo firma, tendrá que adoptar y fortalecer todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestales y de cualquier índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin de garantizar a las personas mayores un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. Igualmente, el Estado tendrá que promover instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los derechos de la persona mayor y de su desarrollo integral. Y finalmente, y aquí sí nos compete a nosotros directamente como adulto feliz, si el Perú firma, dice, promoverá la más amplia participación de la sociedad civil
y de otros actores sociales, en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas y legislación dirigida a estas personas. Quiero insistir en esto. Si el Perú firma, tiene que promover la más amplia participación de la sociedad civil. ¿En qué sentido? Que podamos elaborar, aplicar y controlar las políticas públicas y la legislación que está implementada en la presente convención. Entonces, ahí nos alude directamente. Si el Perú firma, Adulto Feliz, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil, tiene una posición protagónica, tiene que ser actor, tanto en la elaboración, aplicación y control de las políticas públicas. Entonces, por eso es importante que el Perú firme, se adhiera a la convención, porque seríamos otros actores, ¿no? Los que tendríamos protagonismo hasta dentro de las propias políticas públicas y no meros observadores como somos en la actualidad, ¿no? Entonces sí cambiaría notablemente, cualitativamente la situación, porque hoy en día la sociedad civil puede y no tiene ninguna injerencia en la formulación de las políticas públicas. A la luz de lo que está establecido en la convención, sí somos actores protagónicos de ello, ¿no? Querían puntualizar esto para que se viera la tremenda importancia. Aparte de ello, presupuestariamente, el Estado tiene que encargarse de atender las necesidades de 4.140.438 personas mayores. Ahí lo dejo. Ok, Elia. Creo que eso es un magnífico punto de reflexión sobre el tema, y ya vamos a dar curso a preguntas de nuestros participantes. Solamente pues señalando que este tema es un tema vital, es importante, esperamos una respuesta rápida, porque es ir contribuyendo a esta creación de un nuevo contexto, ¿no? No esperemos indudablemente soluciones, ¿no es cierto?, inmediatas a partir de la norma, pero sí una nueva forma de participación, ¿cierto?, de la sociedad en la normatividad que la afecta, y en este caso de una porción muy importante de la sociedad, que son estos más de 4 millones de adultos mayores. Nosotros creemos que aquí hay posibilidades de ir construyendo y generando un nuevo contexto. Va a haber que ganarlo, en la práctica va a haber que seguir, pero va a haber esta posibilidad de opinar, además de una manera mucho más activa en las normas que lo afectan. Hay temas que son cruciales, de hecho, nos hemos referido al confinamiento, pero nos tenemos que referir obviamente a nuevas opciones de educación, sobre la manera de interactuar, de relacionarse entre distintas generaciones, que son realmente muy importantes. Hemos hablado de un tema de jubilaciones que es realmente crítico y clave, así que tenemos muchísimos más temas sobre los cuales conversar, que el contexto de la aprobación, que debería ser inminente, de la convención, debería de facilitar, ¿cierto? En este sentido, hay cosas a través del chat. Un adulto mayor como Juan Rivero, que es realmente a quien es un gusto tenerlo hoy día acompañándonos, realmente sumamente productivo y en plenas capacidades. Él estaba señalando, por ejemplo, de repente va a tener que llegar a demandarse incluir cuotas de adultos mayores obligatorias en las representaciones parlamentarias, así como se han hecho con las de género. Habrá mucho que debatir. No estamos diciendo que tendrá que ser necesariamente así, pero es una sugerencia interesante que, por ejemplo, deberá ser en su oportunidad materia de reflexión, ¿no? Entonces, estas cosas son las cosas que en el contexto de la convención, por eso que le hemos dedicado este webinar hoy día en la mañana, son especialmente importantes, someter a una reflexión creciente. La convención, la aprobación de la convención, creo que legitima esta preocupación, en tanto nos torna interlocutores, y tenemos entonces algo que decir abiertamente al resto de nuestra sociedad con mucho mayor derecho, ¿no es cierto?, o legalidad. No sé si hay algunas preguntas a través del chat. Elia. Tal vez de lo que tú acabas de decir,
Las personas adultas mayores, en general, de los 4.140.000 que somos, no ha existido todavía una decisión política de algún grupo, de algún partido, de alguna organización, de alguna asociación que entienda que la problemática muchas veces requiere que se analice y se discuta en el campo de la política. Entonces, todavía las personas adultas mayores no hemos tomado la bandera del envejecimiento para luchar por las mejores condiciones del mismo. Y eso nos obligaría a trasladarnos a una arena política, pero levantando la bandera del envejecimiento, porque hoy en día hay muchos parlamentarios que son personas mayores, definitivamente. Hay ministros que son personas mayores. Hemos tenido un presidente de 82 años. Sin embargo, ninguno de ellos, ni de los actuales congresistas, se han sentido en la camiseta de persona adulta mayor, ni se han sentido en la necesidad de luchar por los derechos de este sector de la población. Si bien es cierto, están haciendo política, no están haciendo política para las personas adultas mayores. Entonces, por ahí vi que sería importante que surja un movimiento político que realmente levante la bandera de que las personas adultas mayores efectivamente merecemos un envejecimiento digno, no solamente nosotros, sino todas las generaciones que vienen detrás nuestro van a encontrar las condiciones mucho más difíciles aún sin bono demográfico. Entonces es necesario plantear nuestra lucha en un terreno político, definitivamente. Elia, eso de ahí es muy, muy importante. Creo que eso es parte de esta cultura que tiene que generarse, ¿no? Estamos indudablemente a puertas, por ejemplo, de este proceso electoral y efectivamente muchos de los congresistas tienen más de 60 años y muchos de los candidatos presidenciales tienen más de 60 y 70 años, ¿cierto? Y estamos, pero es curioso, de alguna forma, se produce entre los adultos mayores activos, vamos a decir, o más activos, se produce una especie de negación de su condición de adultos mayores. Y ser adulto mayor, este hecho de tener 65 años o más, no es más que un hecho, es más de 60 años incluso, ¿no? Es un hecho estrictamente de calendario. Hay un nivel de edad biológica, de edad funcional, como tú lo señalabas, que son distintos. Y entonces es como si, llegado a la condición de adulto mayor, se pretendiera negarla, ¿no? Entonces, yo a veces bromeo cuando llego a algún sitio y me pongo en la cola de adulto mayor y ya no me piden mi DNI. Y entonces yo digo, ya me están reconociendo. Entonces, realmente, pero claro, es que muchas veces es como la admisión de que entras a un grupo, ¿no es cierto?, que ya debe quedar guardado, archivado, o que está siendo obsoletizado, en todo caso perceptualmente, y la gente se niega a admitir pertenecer finalmente a este grupo, ¿no? Este es su grupo de pertenencia. Claro, aquí detrás de esto hay una cultura extendida sobre lo que es un adulto mayor que tenemos que corregir, que tenemos que modificar. Creo que tu llamado a que la clase política intervenga activamente en el tema de la firma de la convención, entre otras cosas, y sobre todo sea esto la base para trazar una política respecto al envejecimiento, es sumamente importante. Esperemos que esto se dé de esta manera y hacemos este llamado a través de Adulto Feliz y a través de la sociedad civil, pues intervendremos, definitivamente seguiremos interviniendo y en el marco de la convención creemos que tendremos realmente mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de intervenir, ¿no? Oscar Bravo comenta que en las próximas reuniones serán una buena ocasión para hablar de esto, ¿no es cierto? Las próximas reuniones de Adulto Feliz, los próximos Zoom que organicemos será un buen momento para hablar de estas necesidades y expectativas que los adultos mayores tienen y sobre las cuales tendrá que legislarse razonablemente, ¿no es cierto?, en los próximos periodos. Nosotros confiamos en que así va a ser y seguiremos insistiendo. Hemos tenido la presencia y la compañía de Laura Bottini, quien se retiró
de la reunión en los minutos finales de Argentina, donde han estado trabajando muy fuertemente y nos han convocado a compartir con ellos este aniversario del 1 de agosto, cosa que agradecemos. Laura es nuestra socia del 1 de octubre, perdón, dije, me quedé en agosto porque desde agosto estamos intensamente trabajando además en este tema. Laura es nuestra socia argentina, nuestra querida compañera argentina, y está activamente comprometida allá. Ahora, para terminar y agradeciendo su compañía de esta mañana, quiero presentar a nuestra presidenta y el gran impulso que tiene esta organización ya desde hace más de 15 años, Heidi Spitzer, quien va a clausurar nuestras conversaciones de hoy día. Muchas gracias, Celia, por haberme permitido compartir contigo, con tu tremenda experiencia sobre el tema. Ojalá pudiéramos tenerte y seguirte teniendo en la administración pública, apoyando, ¿no es cierto?, la gestión sobre este tema como lo has hecho durante tantos años todavía. Entonces, Heidi, te pido hagas uso de las palabras. ¿Cómo se hace? Bueno, causa cierta indignación, ¿no? O sea, causa cierta... ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. Krishna. Digo que causa cierta indignación, cierta frustración escuchar todo esto, ¿no? Nosotros que estamos tan inmersos y que somos tan conscientes de las capacidades que tienen los adultos mayores en nuestro país, de la importancia de la participación, del empoderamiento, de las capacidades, de toda de la importancia y de los poquísimos países donde todavía la convención no ha sido aceptada, ¿no? Como el Perú. Pero bueno, estamos clausurando y yo quiero agradecer muchísimo a Elia, nuestra gran persona, socióloga, magíster en políticas sociales, decana del Colegio de Sociólogos de Lima y nuestra gran colaboradora, gran impulsadora de todo ese tema de la convención, Krishna Muro, fundador de Adulto Feliz, economista dedicado a la investigación y consultor tan capacitado en la temática del adulto mayor y en tantos temas. Agradezco muchísimo la labor de ustedes, agradezco muchísimo la motivación de ustedes y realmente ya a que esta convención sea aprobada, tal como dice Elia y como dice Krishna. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por el impulso, por la motivación y para que esta convención sea firmada y sea una realidad. Muchísimas gracias a Krishna y a Elia de todo corazón. Gracias. Muchísimas gracias. Es un honor tenerlos a ustedes, un honor. Gracias a ti por la oportunidad. Y como hemos estado diciendo desde agosto, con fuerza, volveremos a abrazarnos. Así que nos vamos a volver a encontrar este miércoles próximo a las 4 de la tarde con una segunda versión de El Niño Interior, haciendo alusión a este tema de chicos que tenemos, los adultos mayores, y que a la luz del cuento del Principito, en esta dimensión no solamente lúdica, sino también filosófica que tiene el cuento, ha generado ya una segunda producción que es motivo de reflexión, en la cual participa Bruno, director de la obra, y participará también Vicky Pareja, junto con adultos mayores que colaboraron con su propia experiencia y de muy buena voluntad en ella. Y posteriormente, el próximo sábado, tendremos una reposición de un extraordinario, realmente una extraordinaria intervención, que fue la de Laura Bottini, sobre
la soledad no deseada. Son temas que realmente a todos nos interesan muchísimo, esperamos su concurrencia, nos sigan acompañando porque son reflexiones que estamos trazando, que estamos poniendo sobre, a consideración de ustedes, que apoyen este proceso de envejecimiento, vamos a llamarlo alternativo, ¿cierto? Del adulto que tenga otras posibilidades y otras opciones. Gracias, Heidi, por tu colaboración, por tu impulso, por tu ayuda, por tu colaboración esta mañana, decía, porque sé que tenías otras cosas que te estaban apurando, y muy gentil realmente por permitirnos participar de todo este proyecto. A todos muchas gracias y nos vemos entonces hasta el miércoles a las 4 de la tarde, en que continuamos nuestras reuniones. Agradecemos las sugerencias. Creo que merece abrir un debate sobre lo que deberá ser la política pública sobre la persona mayor, y creo que aquí tenemos el inicio de otra serie de webinars con otros invitados. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias, Elia.